Dios los bendiga, mis hermanos, en este su programa de Doctrina Básica Elim. Somos Iglesia de Cristo Elim en la ciudad de Los Ángeles, bajo la cobertura de nuestro hermano apóstol y pastor Jorge Fuentes. Soy Daniel Hernández y en esta oportunidad me acompaña nuestro hermano Sergio Barrios. Dios lo bendiga, mi hermano. Hermano, Dios me lo bendiga. Bendiciones. Para nosotros es un gusto poder estar aquí nuevamente en estas cámaras de televisión, deseando que cada persona que esté en este momento recibiendo el mensaje, no es un mensaje de nosotros, es un mensaje que nuestro amado Dios tiene para sus vidas. Hermano Danielito. Sí, amén, hermano. Sí. Bueno, hermanos, estamos estudiando una secuencia de temas en esta oportunidad. Estamos estudiando lo que es la consagración de los hijos de Dios. Sabemos que la consagración de los hijos de Dios es algo muy importante dentro del ámbito cristiano, de la cristiandad, ya que sabemos de que esta práctica de la consagración ha menguado muchísimo debido a muchos factores. Uno ha sido por el enemigo, que ha puesto mucha traba en el Hijo de Dios, ha puesto desánimo para no consagrarse. Otra es por la carne, que a veces el Hijo de Dios se deja dominar por la carne, y esa razón es de que no busca las cosas de Dios, sino que solo busca las cosas de aquí terrenales. Y es una de las razones por las cuales ha estado en el corazón de nuestro hermano pastor el poder enfatizar mucho de lo que es la consagración. ¿Qué es consagración? La consagración es apartarse para aquellas personas que realmente están buscando del Señor, y es apartarse para Dios. Es algo en el cual todo hijo de Dios nosotros tenemos que comprender de que Dios lo que quiere es hacernos de nosotros un pueblo santo. Así que queremos enviarle un saludo a todos los hermanos allá en Sudamérica, en Centroamérica, que nos están sintonizando, aquí en Estados Unidos igual. Gracias por la sintonía, y esperamos que estos temas que vienen más adelante también acerca de lo mismo, sea de gran bendición para ustedes y para cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a leer el texto áureo que nos habla aquí en Hebreos capítulo 12 y verso 14, Amén. que dice de la siguiente manera: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, oiga bien esto, nadie verá al Señor. Una vez más, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano Sergio, cuando nosotros estamos hablando acerca de la consagración, nosotros estamos viendo, hermano, que en la consagración es un proceso. La consagración es un estado en el que se está y que va aumentando, pero en esta oportunidad, como tenemos nuestro segundo tema, vamos a hablar acerca de que esta consagración se ve bien marcada en la Biblia, de dos consagraciones, que es la consagración en la ley y la consagración de la gracia, que es el tema que nos lleva. Ahora, vamos a ver, hermano Sergio, que hay dos formas en que Dios hace de un hombre santo. En el caso de la ley, lo hace a través de ritos, a través de ceremonias, para que el sacerdote o la persona que va a ser consagrada tiene que pasar un proceso. Sin embargo, en la gracia, que es bendita gracia en la que estamos, nosotros no tenemos que llegar a hacer todo eso, sino que solamente es creer en el Señor Jesucristo, apartarnos para Él y poner por obra su palabra. Entonces, hermano Sergio, vamos a ver lo que nos dice la palabra en el Éxodo capítulo 29 y del 1 al 46. Ahí podemos ver nosotros cómo la consagración de la ley se hace, y cómo es que Dios utiliza ciertos eventos especiales o ritos en los cuales empiezan a consagrar a un Aarón, a Ariel y a sus hijos. ¿Podría explicarnos, hermano, acerca de esto, hermano? ¿Cómo es que es o cuáles son los requisitos que se daban según Éxodo 29 del 1? Amén. Del Éxodo 29, 1. En esos momentos la consagración se consideraba algo especial, era un apartarse de las demás comunidades que existían en ese tiempo. Era para bendición, para saber
cuáles eran los sacerdotes que se iban a Sí. dedicar a la consagración, de llevar las diferentes, vamos a decir, artefactos que se utilizaban para santificar las personas. Podemos leer en consagración de Aarón y de sus hijos en el 29:1 y nos dice: esto es lo que se les hará para consagrarlos, para que me sirvan como sacerdotes. Él ponía que tomaran un novillo y 2 carneros sin defecto. Tenían que buscar lo más perfecto del ganado que tuvieran en sus lugares para poderlo proveer como sacrificio. Y también decía él que quería que se pusieran pan sin levaduras. ¿Por qué por pan sin levaduras? Porque la levadura, ustedes saben que es la que leuda la masa. Y ellos querían que fuera una masa perfecta, una masa sin mayores contaminaciones. También que fuera amasada con aceite, y las hojaldras sin levadura untadas con aceite los hará flor de harina de trigo. Eso eran todas las requisitos que los sacerdotes tenían que poner juntos para poder usarse en las santificaciones. Ese era un método que se usaba anteriormente, pero bendita sea la gracia de Dios que nos ha permitido ahora estar en una forma más especial, que en la cual que tenemos que consagrarnos de diferente forma, consagrarnos para el Señor. Ya no hay que hacer tantos vamos a decir, sacrificios que se hacían. Amén. Y ritos que se hacían anteriormente. Amén. Entonces vamos a ver, mis hermanos, de que la consagración de la ley era para un evento especial que Dios quería que su pueblo lo hacían para apartarse para Él como sacerdotes, y para hacerlos santos por medio de un ritual, ¿verdad? Ya usted bien lo explicaba, hermano, de que cuando, digamos, ¿por qué un ritual y por qué se hacía? Claro, el ritual se hacía porque dentro del marco de la ley Dios había declarado, o sea, decretado de que se hiciera de la manera en que Dios se lo explicó a Moisés, ya que acuérdense de que en aquel entonces la ley, dentro de la ley era bien estricto, era unas normas que había que seguirlas al pie de letra, ya que el Dios, pues un Dios santo, nuestro Dios es un Dios santo y un Dios ordenado, que le dio esas órdenes a Moisés para que hiciera esa clase de ritos. Ahora, los sacrificios en el Antiguo Testamento eran símbolos del Señor Jesús. Por ejemplo, vamos a ponerle en el caso de cuando se ofrecía un cordero, el cordero de la expiación. Eso es figura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yendo a la cruz del Calvario. Así es. Entonces vamos a ver allí de que esa figura es porque dentro del Antiguo Testamento se mira como figura la vida del Señor Jesucristo. Y ahora está otro sacrificio, aunque no está relacionado con el pecado, que es el holocausto, hermano Sergio. Amén. Fíjese, bien interesante de por qué el holocausto ya no tiene nada que ver con el asunto del pecado, sino que el holocausto, que es en sí la figura de cómo se consagró ese cordero, porque acuérdese de que antes de que llegase el holocausto habían ciertos ritos que se hacían, como lavar el cordero, sacarle las vísceras, quemarlas. Pero hermano Sergio, en el holocausto era donde se dice de que era un olor grato. Así es. Así es, ¿no? Amén. Sí, como podemos recordar, lo que nuestro amado Dios le gustaba por algún motivo era recibir ese olor grato de la grasa que se estaba poniendo en el fuego. También, como era una parte de la consagración, que es cuando se limpiaban los animalitos, era para, pues, primeramente tenían que presentarlo al Señor, luego lo sacrificaban, después venía el lavamiento, y cuando quemaban esa grasa, subía al cielo, y como que esa grosura que se quemaba era lo que al Señor le gustaba. Y yo me pongo a pensar, ¿qué es ese olor tan grato que Él recibía para poder Él agradarse con ese olor? Tal vez sería porque ahí estábamos quemando todas las malas intenciones que teníamos de no servirle a Él. Podría haber sido una forma de decir que Él era el que nos ayudaba en esa forma, que se expiaran todos nuestros pecados.
También podemos decir de que es algo que el olor, me imagino, pues el olor que salía era lo que a él le agradaba. Amén. ¿Verdad? Fíjate que algo muy interesante, hermano Sergio, de que cuando en Lucas capítulo 22 y 42, lo voy a leer, donde habla acerca de lo que estamos hablando del holocausto, porque si tú te recuerdas, hermano, el Señor Jesús cuando estaba en el huerto, en el Getsemaní, Amén. estaba un momento de angustia en el cual en esa oración el Señor hace algo que me llama mucho la atención y dice textualmente, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Entonces, cuando miramos las palabras del Señor Jesús, cuando Él dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero inmediatamente dice, pero no se haga mi voluntad. Entonces, en ese momento, el Señor estaba totalmente consagrándose al Señor. Amén. Porque acuérdense de que la consagración es eso, es morir a uno mismo y hacer la voluntad de Dios. Esa es la consagración, es morir a nuestros deseos, morir a nuestra carne y dedicarnos completamente a la obediencia hacia el Señor y hacer la voluntad de Dios. Entonces, en la figura del holocausto podemos ver de que en ese holocausto lo que percibió el Señor en ese holocausto fue a ese cordero inocente, ese cordero en el cual estaba muriendo o está siendo quemado por todos los pecados del pueblo. En este caso el Señor Jesús estaba haciendo lo mismo. En Lucas 22, 42, cuando Él le dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí, se lo voy a parafrasear, Señor, aparta de mí que no vaya yo a la cruz. Amén. Pero si tú no quieres si tú quieres que yo vaya, entonces que no se haga mi voluntad, yo no quiero ir, pero si esa es tu voluntad, yo voy a ir a morir a la cruz. Y entonces es cuando usted sabe todo el sacrificio, hermano, de la función, cuando es que es matado, luego descendido a los infiernos, según en Salmo 22. Entonces vamos a ver, hermano, de que habían también, hermano, 5 elementos acerca de esto. Habían animales. Amén. Había un novillo y habían 2 carneros. Amén. ¿Podría explicarnos por qué eran un novillo y los 2 carneros? Bueno, en esos tiempos, los novillos eran porque eran castos, los carneros eran porque eran sanos y eran que no se habían contaminado con otros elementos. Recuérdese que esos animalitos los apartaban de los demás. ¿Sí? Por eso la consagración quiere decir que nos apartemos, amén, amén. Que tratemos de estar donde en estos momentos podemos decir que si estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que consagrar nuestros oídos, apartarnos, tratar de estar conviviendo con las personas, pero apartarnos del lugar. Ese era el motivo por el cual él ponía a los 2 animales, el novillo y los 2 carneros, era porque eran especialmente dedicados y consagrados para él. Ese era el motivo de que él ponía esa regla, vamos a decir. Sí, muy interesante, porque acuérdense de que el novillo que se daba, ese era el novillo que lo destazaban y hacían esa clase, lo que explicamos, esa clase de ritos. ¿Por qué? Porque era que tenía que haber animales y el novillo y los 2 becerros, porque cada vez que se iban, digamos, los hijos de Aarón, y ponían las manos sobre el cordero. Amén. Y allí confesaban los pecados de todo el pueblo y entonces los sacrificaban. Y así sucesivamente hacían con el novillo y hacían con los 2 corderos. Pero la diferencia, aunque es un poquito largo de explicar esto, y la intención, hermano, en sí, de explicar brevemente lo que eran los sacrificios en el Antiguo Testamento acerca de la consagración. Y usted lo puede ver de que inclusive hay, ¿cómo se llama? Trigo para hacer 4 clases de harina. Entonces, es un montón de ritos que se hacían en aquel entonces para que usted, hermano televidente que me está mirando, para que usted vea lo difícil que era la consagración en aquel entonces. Así es. ¿Por qué? Porque había que seguir
muchos procesos, había que seguir tantos ritos y tantas ceremonias que hoy, a diferencia de la gracia hoy en día, usted lo único que tiene que hacer es poner por obra la palabra, escuchar la palabra del Señor y vivirla. Porque algo que el Señor dejó bien escrito dice, bueno, yo resumo la ley. Amén. Y es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Amén. Ahí resume el Señor Jesús toda la ley. Y eso va incluido esto que le estamos explicando. ¿Por qué es que nos metimos a explicar un poquito de la ley? Yo sé que a veces es un poco tedioso, dice, bueno, ¿y qué quiere ver eso? Sí, el propósito de explicarle esto es para que usted, mi hermano televidente, se dé cuenta y le dé gracias a Dios que usted está viviendo en una gracia. ¿Se puede imaginar, hermano Sergio, si usted y yo viviésemos en el tiempo de la ley? De la ley. Dios mío, ¿a dónde consigo yo un novillo? ¿A dónde consigo un carnero? En esos momentos. En esos momentos, sí, porque para empezar eran carísimos, ¿verdad? Porque cada ofrenda se daba dependiendo el estado económico que la persona tenía. Porque empezaba un novillo, luego habían palomillos, habían, no sé, tórtolas. O sea, dependiendo la economía de la persona, así se daba. Entonces, pero qué difícil, pero lo tremendo, hermano Sergio, es esto, de que si alguien fallaba en uno de esos ceremonias, esos rituales, ahí paraba todo. Sí. O sea, esa persona seguía siendo inmunda. Por esa razón es que es muy difícil en aquel entonces, pero ahora es tan fácil, hermano, consagrarse. Fíjese que hay situaciones que podemos decir de que cuando hablamos de consagrarnos, sí, hermano, tenemos que ser sinceros, primeramente. Sí, claro. Pedirle al Señor que sea Él nuestro hisopo, primero que nos limpie nuestros oídos y luego que nos los cubra, porque hay tantas cosas que uno escucha en las calles, que hay contaminación inclusive de la radio, de la televisión. Amén. Entonces el Señor, si nos quiere apartarnos directamente para servirle a Él cuando ya partamos de este mundo, que ya vayamos curados, porque recuérdese que cuando venimos a esta tierra, venimos porque venimos a reformarnos. Nuestra alma fue un poquito maltratada, o mejor dicho, mal portada, y por ese es el motivo por el cual me imagino que el Señor nos mandó a esta tierra para que volvamos nuevamente a reformarnos y regresar con Él ya de una forma más sana, vamos a decir. Pero ¿qué es lo que Él nos permite o nos quiere que hagamos? Es que nos apartemos, que vivamos una consagración para Él, ¿verdad? Por eso que ahora es mucho más fácil consagrarse que antes. Claro. Y fíjate que hay un elemento muy interesante en lo que es dentro de todo, donde se hablaba acerca de lo que son la harina de trigo, porque había que hacer pan sin levadura, había que hacer una torta sin levadura, amasada con aceite, habían hojaldres, o sea, sin levadura, untado con aceite, tenía que haber una flor de harina, etcétera. Entonces, pero había un elemento muy importante, hermano Sergio, que es el aceite para ungir. Amén. Y fíjate que el aceite para ungir es figura de las pruebas. Amén. De las pruebas que uno tiene, porque ¿quién no tiene pruebas, hermano? Todos tenemos pruebas. Todos tenemos pruebas, ¿va? Sí, puede ser que tu prueba sea una enfermedad, puede ser que la prueba tuya sea no tener trabajo, puede ser que tengas problemas en tu casa, o puede ser de que tú tengas pruebas de alguna enfermedad. Entonces, de esas pruebas son las que estamos hablando, que como figura el aceite de ungir te daba. Ahora, de todo eso el Señor a nosotros nos saca. Amén. ¿Verdad? Esa es la bendición de que el Señor, a través de la prueba, a través de eso. Ahora, ¿cuál era el propósito? O mejor dicho, para explicarlo, porque era aceite para ungir, aceite. Ahora, cuando a ti y a nosotros, a ti y a mí, y a mi hermano Sergio, Amén, nos vienen las pruebas, ¿sabes cuál es el propósito de ver esas pruebas? Es porque te exprimen, ¿sí? Te empiezan a exprimir y te sacan ese aceite que tú y yo tenemos. Aleluya. ¿Ves? Sí, es cierto. ¿Y cuál es ese aceite? Es cuando nosotros nos metemos a consagrarnos al Señor, a meternos, porque dígame, hermano televidente, ¿quién no busca al Señor de corazón cuando sabe que le dice usted tiene cáncer? Dios mío, se dobla, empieza a hacer ayuno santo y empieza todo aquello. Entonces, ese es el propósito de las pruebas. Sacar de eso negativo, sacar lo bueno que Dios ha puesto en ti y en mí. De lo más interno, ¿verdad? Lo más interno, exacto. Entonces es allí lo que Dios quiere saber, si realmente tú y yo
confiamos en el Señor. Amén. Porque ese es el propósito de la prueba. Ese es el propósito, hermano, de la aflicción que viene, aún en la finanza. Yo no tengo cómo pagar. Yo creo que en nosotros como hispanos es lo más común, ¿verdad? Dios mío, mire, Señor, no tengo para la renta. Y el Señor provee de una forma, porque si no vinieran esas pruebas a nuestras vidas, creo que todos estaríamos hasta descontrolados. Exacto. Pero eso es lo que el Señor quiere, que nosotros pongamos esa fe en Él y quiere que nosotros le reconozcamos todo el tiempo. Por eso, como cristianos, no es una cosa tan fácil de seguirla, pero déjame decirle que el Señor siempre tiene palabras de amor, tiene palabras de confirmación para cada uno de nosotros. Las pruebas vienen y es para que sean el nombre del Señor primeramente exaltado, porque cuando viene una prueba, lo primero que uno hace es pedirle al Señor que sea que le ayude con los problemas. Pero pues el aceite santo que el Señor le provee a uno, que es por medio de su Espíritu Santo, es el que nos ayuda a salir de esos problemas, de esas atolladoras que se nos ponen en nuestras vidas. Sí, la verdad que, hermano, vi que hay un texto, me gustaría leerlo, creo que es en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a verlo aquí, capítulo, permítame. Dice, en el capítulo 1 de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 6. Oiga lo que dice, tocante lo que estamos estudiando. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahorita por un poquito de tiempo, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Ahora, oiga esto. Discúlpeme, voy a poner los lentes porque ya la edad también nos alcanzó. Entonces, aleluya. Dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora bien, ¿cuál es el propósito cuando nosotros somos probados en nuestra fe? Porque nuestra fe le aumenta la paciencia, la mansedumbre. Entonces, cuando tú y yo estamos siendo probados en diferentes pruebas, eso es lo que esa prueba lleva. Te empieza a probar tu fe, número uno, empieza a ver la paciencia, viene a ver la mansedumbre, viene a ver a fortalecer tu fe. Ese es el propósito cuando estamos en diversas pruebas. Por esa razón, hermano, que nosotros como hijos de Dios debemos de entender que el Señor lo que quiere es que tú y yo seamos apartados para Él. Que ya, como dice el apóstol Pedro, ya basta el tiempo que tuvimos para el pecado, para andar en borracheras, en idolatrías, en pleitos, en enojo, sino que ya ese tiempo dejémoslo. Amén. Ahora dediquemos este tiempo de la gracia en que nosotros podamos avanzar, ser transformados, porque déjame decirte, si no hay cambios en tu vida, entonces tú estás estancado. Amén. Entonces, esa es la señal. Porque si yo como hijo de Dios me estoy consagrando, hermano Sergio, tienen que haber cambios. ¿Sí o no? Se tiene que dar el resultado, hermano. Y eso es lo que queremos como cristianos, siempre, por donde quiera que andemos, marcar la diferencia. Tenemos pies, tenemos ojos, tenemos manos, bendito sea Dios, pero queremos marcar la diferencia, que se refleje lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y es muy fácil. Algunas veces, hermano, usted se da cuenta de que usted va en la calle y mira a una persona. De una u otra forma, la luz que el Señor pone en nuestras vidas se deja reflejar. Y eso quiere decir que hay personas que se consagran de una forma tan especial que con solo hablar usted ya sabe que son consagrados para el Señor. Sí, ¿verdad? Porque inclusive cuando tú, y es muy buen punto que usted acaba de dar, hermano, porque si nosotros nos estamos consagrando, tú no necesitas decirle a la gente, oh, mira, hermano, yo me estoy consagrando, hermano pastor, me estoy consagrando, sí, hermano Sergio, me estoy consagrando. No, la consagración es una vida íntima con Dios. Así es. La consagración es entre tú y Dios. Ahora, de esa consagración, lógico que van a haber frutos. Amén.
¿verdad? Sí. Lo que usted acaba de decir. Si yo veo que una persona, digamos, era muy violenta y ahora es calmada y luego la ve pasivo y ya no se molesta cuando lo que le decían antes, entonces puedo ver yo, digamos, yo que sea su compañero de trabajo, Pedrito está cambiando. Amén. Ya no es el enojado de antes. Ya Entonces, no dice palabras, ¿no? exacto, ya no dice palabras grandotas, palabras soeces, sino que él ya me saluda diferente. Entonces, la gente ve ese cambio. Amén. Entonces, es producto de la consagración que Pedrito está teniendo. Es producto que Pedro en la intimidad se mete con el Señor, le pide misericordia y el resultado es que están habiendo cambios. Entonces ese es el propósito de la consagración en la gracia que pronto vamos a seguir en nuestro siguiente segmento. Lamentablemente se nos está terminando el tiempo, pero hermano Sergio, gracias por la participación en este programa. Es una gran bendición tenerlo. Y hermano, solo quiero decirte que este programa, el único propósito es para que tú y yo aprendamos qué es la consagración y por qué debemos de consagrarnos y los beneficios que trae ella. Así que no dejes de sintonizarnos en este programa de Doctrina Básica. Sabemos de que el Señor viene muy pronto y es muy importante de que usted y yo sepamos cómo consagrarnos. Unas últimas palabras, hermano. Sí, queremos agradecerles, hermanos, y no sabemos que hay bastante fruto allá afuera que hay que cortar. Hay bastante fruto que hay que invitarlo, hermano, para que ellos puedan dar testimonio. No sé si podemos hacer Amén. Bueno, nos terminó el tiempo. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones. Amén.